los lazos sanguíneos y son capaces de exterminar hasta sus propios hijos, hijas. Son los únicos seres en la naturaleza que depredan a su propia especie. Este tipo de personas conviven entre nosotros. Se integran a la sociedad como seres disfrazados de encanto, empatía y generosidad. Pero poca gente sabe y conoce la existencia de los psicópatas integrados y de las estrategias que utilizan para dañar, torturar psicológica, emocional, física, espiritual y económicamente a cualquier persona que decidan captar y transformar en sus víctimas. A continuación, tomará la palabra Carolina Ricciuti. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Belgrano y la Universidad Autónoma de Barcelona, psicoterapeuta clínica y especialista en psicopatía, narcisismo y abuso emocional. Nos hablará de qué es el psicópata integrado, narcisista perverso y tipos de maltrato, bullying, mobbing, acoso, entre otros, y sobre la importancia de la educación en este tema. La escuchamos. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Quiero comenzar mi exposición repitiendo las textuales palabras del doctor Robert Hare, psicólogo canadiense, doctor en psicología e investigador de gran renombre y experto en el campo de la psicología criminal. Los psicópatas no son solo los fríos asesinos de las películas, están en todas partes. Viven entre nosotros y tienen formas mucho más sutiles de hacer daño que las meramente físicas. Los peores llevan ropa de marca y ocupan suntuosos despachos. La sociedad no les ve o no quiere verles y consiente. La mayoría de los psicópatas integrados no cometen crímenes o delitos sangrientos. Son personas que están integradas en nuestra sociedad, conviven entre nosotros y aparentan ser seres, personas normales. Pero en realidad manipulan, maltratan y abusan de las personas, sus víctimas, dañándolas y destruyéndolas en todas las áreas de sus vidas, a través de violencia psicológica, emocional y o física. Dañan a sus amistades, parejas, hijos, padres, compañeros de trabajo y todos sus subordinados. Y es triste y alarmante que son, como dice Robert Hare, depredadores intraespecie porque atacan a sus propios congéneres para depredarlos y destruirlos. Las estadísticas informan que un 7% de la población mundial son psicópatas integrados y se calcula que un psicópata integrado victimizará a lo largo de su vida a unas 60 personas, dañándolas emocional y o físicamente. Lo hará en contextos de pareja, familiares, laborales, comerciales, educativas y en cualquier otro tipo de contexto que encuentre. Nuestra supervivencia, nuestra salud mental y física, nuestra vida dependerá de estar o no informados y educados acerca de cómo son y cómo operan estas personalidades. ¿Cómo se muestran los psicópatas integrados? Se presentan como seres muy sociables, encantadores y seductores. Suelen ser considerados como personas maravillosas en sus relaciones sociales y profesionales debido a sus halagos, su poder de seducción y su encanto superficial. Quienes verdaderamente los conocen saben del daño que hacen en todos los contextos de su vida, cómo son y cómo actúan. Poseen un profundo sentimiento de grandiosidad y egocentrismo. Hablo un poquito rápido por ahí. Son locuaces, arrogantes, insensibles, dominantes, superficiales, egocéntricos, falsos y manipuladores. Son expertos en manipular a sus víctimas. No tienen empatía, son incapaces de entender cómo se sienten los demás en sus emociones. No tienen culpa ni remordimiento por el daño que hacen. Son incapaces de responsabilizarse por sus actos. No tienen conciencia moral. Saben distinguir entre el bien y el mal y que existen leyes y normas, pero hacen el mal y violan las leyes sin importarles las consecuencias en los demás y en la sociedad de sus comportamientos. Tampoco sienten compasión ni piedad por el resto. Usan a las personas para obtener beneficios de todo tipo. Se sienten libres
para satisfacer sus necesidades y deseos, así como también para hacer cualquier cosa que se les ocurra, con tal de obtener lo que quieren, alcanzar sus fines, sin importar las necesidades de los demás. ¿Están enfermos los psicópatas integrados? No, no están enfermos. Durante mucho tiempo se consideró que la psicopatía era un trastorno de personalidad, hasta que en su quinta revisión, el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, de la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, decidió eliminarlo del manual como enfermedad. Los estudios demuestran que no están enfermos, dado que no presentan delirios ni alucinaciones de ningún tipo, ni discapacidad alguna que pueda explicar sus comportamientos. Son perfectamente conscientes del daño que hacen a sus víctimas y es más, disfrutan y gozan de hacerlo. La terapia psicológica y o psiquiátrica no funciona con ellos, es más, es contraproducente, dado que aprenden nuevas formas para manipular y destruir a las personas. Y las personalidades narcisistas también dañan. ¿Por qué las incluimos en este proyecto de ley? Las personas narcisistas, al igual que los psicópatas integrados, tienen sentimientos y actitudes de superioridad y grandeza. También carecen de empatía. También utilizan a las personas, explotándolas, aprovechándose de ellas para alcanzar sus propios fines y obtener beneficios. Tienen una baja autoestima y una imperiosa necesidad de ser admiradas, valoradas y reconocidas. Si esto no sucede, entonces sienten emociones de resentimiento, ira, envidia y venganza. Están dispuestos a hacer lo que haga falta, utilizando a las personas para satisfacer sus necesidades y deseos. No suelen recurrir a terapia psicológica, dado que no suelen querer cambiar y consideran que las dificultades o problemas los tienen las demás personas y no ellas. El DSM-5 considera, a la fecha al menos, que el narcisismo es un trastorno de personalidad. Sin embargo, sabemos que se comportan y operan de un modo muy similar a los psicópatas integrados, produciendo el mismo daño en sus víctimas. ¿Cuáles son las formas de maltrato y abuso emocional? Vamos a llamar abusadores ahora a los psicópatas integrados y personalidades narcisistas para no repetir constantemente las palabras. Los abusadores emocionales explotan emocional, sexual, financiera y o socialmente a sus víctimas de cualquier género y edad y en cualquier contexto. El daño que provocan impacta en toda la sociedad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Las principales formas de maltrato son las siguientes. El bullying o acoso escolar es la exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro o de un grupo de ellos cuando acude al colegio. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio material o no, mientras que el acosado se siente indefenso y puede desarrollar una serie de trastornos psicológicos que afectan directamente a su salud o incluso, en situaciones extremas, conductas autodestructivas. El mobbing o acoso laboral consiste en un conjunto de acciones continuadas de violencia psicológica injustificada y a veces incluso física o sexual, que superiores, compañeros de trabajo o la propia empresa ejercen sobre la víctima. Todas estas conductas se realizan de forma consciente, abusiva y premeditada con el objetivo de degradar el clima laboral de la víctima de modo que sienta miedo de ir a trabajar y que acabe por abandonar su puesto de trabajo. La violencia vicaria tiene como objetivo dañar a alguno de los progenitores a través de sus hijos. El padre o la madre ejerce una violencia extrema contra sus criaturas, llegando incluso a causarles la muerte. El objetivo es dañar a su pareja o expareja a través del control, el dominio, sufrimiento y castigo. El asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia extrema.
Es habitual la manipulación de los hijos para que se pongan en contra de la madre o el padre e incluso lo agredan. Estos hijos sufren un daño irreparable y son también víctimas de violencia. La manipulación infantil. Uno de los progenitores manipula psicológica y emocionalmente a los hijos en común para inocular en ellos miedo, rechazo injustificado, falsos recuerdos y mensajes que no les son propios, con el fin de polarizar las emociones de los hijos a favor del progenitor abusivo conviviente, utilizando como herramienta la manipulación del apego, con el objetivo de que los niños declaren en instancias judiciales en contra de uno de sus padres, sumiendo así a la víctima el hijo. El rapto encubierto. En muchos casos el padre o madre abusador utiliza la ley como instrumento para interponer falsas denuncias con el fin de quedarse con los niños y despojarlos de toda la otra mitad de su familia, de su linaje materno-paterno. Jueces, en su desconocimiento y falta de investigación y premura, cuando se trata de infancias, otorgan medidas cautelares que cortan el vínculo filial y se prorrogan constantemente, provocando un corte intempestivo en la vida de ese niño que queda a merced de la explicación del progenitor abusador. Por último, el abuso sexual. El abusador, a través de la manipulación, la intimidación, el engaño y el control, abusa sexualmente de sus víctimas, forzándolas a tener relaciones sexuales con ellas. Incluso en muchos casos, los progenitores o familiares abusan sexualmente de menores de edad a través de promesas o manipulaciones de juegos secretos, bajo la intimidación y el engaño. ¿Cómo dañan a sus víctimas los abusadores o abusadoras, ¿no? Las personas narcisistas o psicópatas integrados? Utilizan diversas estrategias de manipulación y así destruyen y destrozan a sus víctimas, no solo a nivel psicológico, sino también profesional y económico. Producen en ellas daños psicológicos permanentes, sintiéndose estas devastadas, vacías, depresivas, apáticas y hasta suicidas. ¿Cómo las atrapan? Los abusadores o abusadoras captan a sus víctimas a través de un ciclo de abuso emocional, a través del cual las víctimas son primero idealizadas, luego devaluadas y finalmente desechadas como objetos o como cosas. Este ciclo tiene 4 etapas. Primero se da el bombardeo de amor. El abusador seduce a su víctima bombardeándola de amor, interés, atención, halagos, regalos, mensajes, detalles y tiempo, logrando hacerle sentir una sensación de felicidad inexplicable a su víctima. Luego viene la devaluación. El abusador comienza a desvalorizar a su víctima a través de mentiras, traiciones, desprecios, humillaciones y malos tratos. Por último, ocurre el descarte. El abusador decide desechar a su víctima como si fuese un objeto, terminar el vínculo, dado que ya no le resulta más útil para cubrir sus necesidades, ya no le sirve más. Y muchas veces también ocurre una 4ª etapa, el hoovering. El abusador, tiempo después de la ruptura del vínculo, reaparece buscando a su víctima con el objetivo de volver a utilizarla. Muchos se preguntarán por qué las víctimas no pueden desvincularse de su abusador, por qué permanecen ahí. Una vez que han sido captadas, se desarrolla en las víctimas un vínculo traumático de traición, que consiste en una adicción al vínculo con él. El vínculo con el abusador funciona como una droga. La víctima, pese al gran malestar y sufrimiento, se siente segura con su abusador, porque sitúa su base segura en él, se apega a él y desarrolla una lealtad hacia él. Como en una adicción a las drogas, la víctima presenta compulsividad,
es decir, no puede elegir libremente detener o continuar su comportamiento. Presenta continuación de este comportamiento, a pesar del daño y sufrimiento que le produce, no puede evitarlo. Y presenta obsesión y focalización con ese comportamiento. La víctima ha sido engañada, usada y traicionada por alguien que no debería haberlo hecho. Y como si esto fuera poco, cree que es su culpa o responsabilidad, que se lo merece. Las víctimas de abuso psicológico y emocional desarrollan un trauma relacional complejo con síntomas de TEPT. TEPT es el trastorno de estrés postraumático. Presentan flashbacks, tienen recuerdos invasivos de dolorosas sensaciones de dolor emocional, miedo insuperable, vergüenza, alienación, rabia, sensación de abandono, tristeza profunda, y depresión. Cualquier contacto con el abusador o información o recuerdo pueden desencadenarlos. Hay muchos síntomas dentro de este trastorno. Quiero mencionar solo los más importantes. Ansiedad social, sufren en situaciones sociales de todo tipo, lo cual las conduce a la introversión social y aislamiento progresivo. Presentan una depresión reactiva al abuso, maltrato y traición. Alteraciones de la memoria, pérdida de la capacidad de concentración, aislamiento social, personal y profesional. La víctima prefiere estar sola, aislada y evita el contacto social. Abandono personal y profesional. Y algo bastante importante, presenta también ideas de muerte. La víctima sufre tanto emocionalmente que se le presentan ideas de acabar con todo, matarse o atentar contra su vida para terminar y huir del dolor afectivo y emocional. Y para muchas víctimas, la sensación de ya estar muerta en vida es terrible. La OMS y la violencia, un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En 1996, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución en la que se declaró que la violencia es un problema de salud pública fundamental y creciente en todo el mundo, por lo que es necesario que los Estados miembros establezcan actividades de salud pública para abordar el problema. No cabe ninguna duda de que los psicópatas integrados y las personas narcisistas utilizan la violencia psicológica y o física manipulando a sus víctimas, dañando gravemente su salud y bienestar, tanto psíquico, emocional y o físico. Como sociedad estamos ante un grave problema, dado que el abuso emocional ejercido por estas personas afecta a la víctima no solo a nivel psicológico, sino en todas las esferas de su vida, perjudicando su desarrollo personal, familiar, social, laboral y económico, lo cual perjudica a toda la sociedad. Es decir, la violencia está presente y tiene graves consecuencias. Es imprescindible poder prevenirla y detectarla concientizando a la población. Creo que como sociedad debemos estar atentos a estas personalidades y educar a la población general para poder prevenir el maltrato. Se considera necesaria la educación de la sociedad promoviendo la visibilización de la psicopatía integrada y personalidades narcisistas. El objetivo, concientizar, alertar, prevenir y detectar posibles casos de abuso emocional. Es importante instrumentar e implementar programas de capacitación y conocimiento de las conductas narcisistas y psicopáticas en todos los niveles educativos, públicos o privados, escuelas primarias y secundarias, instituciones terciarias y universidades.
El objetivo es educar a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que trabajan en dichas instituciones, docentes, maestros, profesores, psicopedagogos y psicólogos, acerca del abuso emocional, sus características, el modo de operar de los abusadores y cómo hacer frente a situaciones potenciales o ya existentes de abuso. La información es una poderosísima herramienta que puede hasta salvar vidas. Enseñar a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos qué es la manipulación y abuso emocional, cuáles son sus características y cómo defenderse de posibles abusadores. También se considera necesario brindar educación en las empresas y organismos similares con el fin de prevenir el acoso laboral. Y por último, se considera necesario también brindar cursos de capacitación y conocimiento a profesionales que actúen en la justicia, esto es psicólogos, peritos psicólogos, abogados y jueces. Las herramientas de prevención destinadas a educar a la población general no solo pueden prevenir el abuso, sino también detectarlo tempranamente y salvar vidas. No olvidemos que algunas víctimas llegan a cometer suicidios y la gran mayoría de ellas relatan sentirse muertas en vida. En conclusión o consideraciones finales, los psicópatas integrados no están enfermos. Si no hay enfermedad, entonces no hay cura posible. Las personas narcisistas presentan un trastorno de personalidad. Ambos tipos de personalidades dañan y enferman a muchísimas personas a lo largo de su vida, sin importarles lo que hacen, sin responsabilizarse de sus actos. Y como ya dije en varias oportunidades, las dañan en todas las esferas de su vida. Recuperarse del abuso emocional no solo lleva mucho tiempo y dinero para poder costear tratamientos psicológicos y o psiquiátricos, sino también gastos de salud médicos, dado que las víctimas suelen enfermarse físicamente a causa de su gran malestar. También tienen dificultades para trabajar y desarrollarse profesionalmente. Algunas víctimas ya no están entre nosotros. No pudieron soportar más su sufrimiento y se quitaron la vida. El daño producido por el abuso impacta en todas las áreas de la vida de la víctima y en nuestra sociedad. Creo que el costo no solo es psicológico y emocional, también es económico para nuestro Estado y población. Estas personas, las víctimas, podemos ser cualquiera de nosotros, nuestros padres, hermanos, hijos, abuelos, amigos, compañeros de trabajo, cualquiera. Ningún ser humano merece ser abusado, ni manipulado, ni maltratado. Es responsabilidad de todos nosotros, como sociedad, visibilizar, detener y detectar este daño que está tan invisibilizado y hasta consentido. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias. A continuación compartiremos 2 videos donde expondrán sus ideas 2 especialistas. En primer lugar, escucharemos a la licenciada Neri Mijares de Venezuela. Ella es psicóloga, psicoterapeuta clínica y docente. Ha trabajado en el Tribunal Supremo de Justicia y parte del equipo de la reforma de la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Creadora de la cuenta @creciendo en positivo, especialista en psicopatía, narcisismo y abuso emocional. Y en segundo lugar, escucharemos a la licenciada Claudia Figueroa de México. Ella es creadora de la Fundación ICHE con 30 años de experiencia en conducta humana, morfología del rostro,